Gloria al Señor. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Vayamos a la palabra del Señor, hermanos. Recordemos que hoy comenzamos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, hermanos, ya que estamos predicando sistemáticamente, hermanos, el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 7, verso 1 al 6. Lo importante aquí, hermanos, es que cada uno de nosotros los creyentes entendamos, hermano, que es delicado juzgar a los creyentes, aun cuando hayan cometido alguna falta. Debemos de corregirlos con sabiduría y con amor. Quiero exhortarles al asunto sobre el juzgar. Ahí en Mateo, hermanos, capítulo 7, verso 1 al 6, vamos a leerlo todos juntos, pero pausadito, no se adelante. Yo no soy muy bueno para leer, así es que pues ayúdenme a leer pausaditamente. Dice la palabra así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tremendo, ¿verdad? Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída, Señor, sobre el hacer juicio de juzgar a alguien. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, en el trazo de esta palabra, Señor, que tú les dabas a tus oyentes, Señor. Cuando les diste, Señor, el sermón del monte en las bienaventuranzas, Padre. Esta palabra, Señor, toque el corazón de los creyentes, de las personas, que nos haga recapacitar, Señor, si hemos tenido el mal hábito, Señor, de juzgar a nuestros hermanos, a nuestros familiares o a nuestros vecinos. Que este mal hábito, Señor, que daña al corazón y a las personas, Señor, Dios, Padre, tu palabra nos ayude a dejarlo, Señor. Pero también te pido por aquellos que vienen enfermos, que a través de tu palabra sean sanados. Al salir de este santo lugar, sean, Señor Dios, Padre, su enfermedad haya desaparecido de ellos. Prepara nuestro corazón tierra fértil para esta preciosa palabra que traerá frutos dignos de arrepentimiento. Gracias te damos, Señor. Padre, ten misericordia de Ucrania, Señor. Ten misericordia de esa nación que está siendo atacada, a las familias, a las colonias civiles, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a tocar el tema, hermanos. Es interrogativo el tema. Y yo le puse: ¿podrá un creyente examinar la condición de otro? Es interrogativo.
y le puse por título la evaluación de un creyente. En este capítulo se continúa y concluye el llamado Sermón del Monte, con la sabia comparación de las dos casas, la una edificada sobre la roca y la otra sobre arenas movedizas. Así concluye este capítulo número 7, hermanos, del Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, el Señor Jesús condena la mala costumbre o la mala actitud de hacer juicio a una persona, ya que lastima gravemente a las tales. Si un creyente desea juzgar y exhortar a otro, el tal debe ser un creyente ejemplar en toda la extensión de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Observemos que en este pasaje nuestro Señor Jesús y Salvador pasa ahora a instruirnos sobre el modo de conducirnos en relación con la falta de los demás. Pongo un ejemplo. ¿Un alcohólico podrá reprender a otro alcohólico? ¿Un drogadicto podrá exhortar a otro? ¿Un matrimonio con problemas matrimoniales podrá dar un buen consejo a otro matrimonio? Ya los puse a pensar un poquito. El Señor Jesús habló a sus oyentes, en este caso en particular, muy fuerte. En los versos 1 y 2 hay primero una advertencia contra el juicio de juzgar y existe una prohibición que marca el Señor Jesús. Y la prohibición es: no juzguéis. Parecería a primera vista que esto no tiene conexión con el anterior, pero en realidad la tiene, y muy estrecha, en estos dos versículos primeros. Puesto que todos los llama el Señor hipócritas y de doble visión, son siempre propensos a formar o a formular juicio temerario respecto de los demás personas o hermanos. Y quiero aclarar, esto no se da en las congregaciones solamente, esto se da en los trabajos, en las empresas, en las familias y en todos los ámbitos. ¿Cuántos dicen amén? Y es algo tremendo. La gente que juzga, hermanos, premeditadamente, y que piensan de esta manera, ellos piensan de esta forma en su ser interior. Si tocamos el punto religioso, hermano, ellos podrían decir: no te acerques a mí, ya que soy más santo que tú. Y de esto habló el profeta Isaías en el capítulo 65:5, que dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú.
Pero sigue diciendo Dios a través del profeta Isaías. Y mire la respuesta que da el Señor a través de él. Estos son, mira, si parafraseamos un poquito, mira Isaías, dile a mi pueblo que esta clase de personas son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Según la Biblia, Nueva Versión Internacional, la palabra en mi furor la traduce como son humo en mi nariz y en los ojos. No se diga mucho más. Es totalmente, hermano, el humo molesto. Este versículo podríamos traducirlo de esta manera: no te me acerques, que me vas a contaminar. No me toques, estoy apartado de tu contacto, de tu relación. Pero ¿qué es lo que dice Dios a esto? Pero para mí, dice, son solo humo en mi nariz, que arde todo el día. Esto significa que el fuego que producen tales personas es solo molestoso ante la presencia divina de Dios. Gracias. Ya que no es, fíjense bien, esto es algo duro. El Señor Jesús está hablando, hermano, miren, en este sermón del monte, el Señor está previniendo de que la iglesia no cayera en el juzgar. Para que la iglesia primitiva entendiera, hermano, que el amor, en el amor de Cristo, todo se puede, todo lo soporta y todo lo perdona. Entonces el Señor Jesús les está advirtiendo en no caer, hermano, en lo que habían caído los fariseos, los sacerdotes. Y por eso, hermanos, Él dice, hermanos, que ante la presencia de la divina de Dios, les dice que esto es fuego solamente, que no son fuego solamente intenso, sino es un fuego a punto de apagarse, porque solamente humean sobre una madera húmeda, pero que no se apaga. Y molesta ese humo todo el santo día. Ni arde, ni se apaga, solamente humea. ¿Le gustaría a usted traer, o nos gustaría traer un palo húmedo que esté humeando en nuestra cara y que nos lastime nuestros ojos y nuestra nariz? Lo primero que hacemos, hermano, al estar alrededor de una fogata cuando comienza a encender, o de una carne, hermano, que se está prendiendo el fuego, el carbón para encender y asar una carne, lo primero que hacemos los que estamos cerca de ese brasero o de esa fogata que apenas va agarrando fuego, lo primero que hacemos es cerrar los ojos y apartarnos de ahí. Porque es sumamente, ¿qué? Molesto. De esa magnitud Dios, hermano, considera a las personas, hermanos, que declaran juicio contra otras, pero, hermanos, con un pero, de que ellos creen decirse que son los que, los más santos de la congregación. Esto no solamente estoy hablando en términos generales, hermano, en todas las congregaciones. Y Dios le dice a Isaías, ¿sabes qué? Son como humo, solamente humean y son de grande molestia. Que Dios nos ayude, amada iglesia, a no declarar juicios
simplemente, mirando detenidamente sobre esto, en los creyentes que se les hace fácil juzgar, en su orgullo personal, tienden a cubrir los propios defectos proyectándolos sobre los demás, ya que el antiguo proverbio dice de esta manera: el ladrón cree que todos son de su condición. Las personas que están en una condición de juzgar temerariamente, proyectan así al prójimo la parte criminal. Fíjense bien que muchas de las veces, hermanos, y yo me incluyo, llevamos dentro de nuestra alma. Exigimos a los demás lo que nosotros no cumplimos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor Jesús les decía: hipócritas, ni entran ni dejan entrar, y les piden llevar cargas que ni ustedes mismos las han principiado, si parafraseamos. Entonces el Señor Jesús les está hablando, hermano, en contra de esto. Qué triste es juzgar, hermanos, en verdad. Por eso el apóstol Pablo declara que debemos examinarnos a nosotros mismos, ya que cada uno debemos responder de sí mismo a nuestro Dios y no de otros, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ahí en 1 Corintios 11, 28 al 31. No podemos juzgar las intenciones del corazón, pues solo nuestro Dios puede penetrar en ese santuario, ¿no es así? Solamente el Espíritu Santo. Ya que no debemos juzgar sin amor, sin misericordia, sin justicia y sin reflexión. Menos aún atrevernos a juzgar del estado del alma de la persona. ¿Sí entienden esto? A veces, hermanos, el corazón está lastimado, el corazón está quebrantado, el corazón está semidestruido, y aún nos sentimos con el derecho de adjudicarnos un juicio con la persona, cuando la persona no necesita un juicio, sino necesita palabras de aliento de su hermano, de su hermana, de su papá, de su primo, de su compadre, y mayormente nosotros los que servimos al Señor Jesús. ¿Es cierto o no es cierto? Somos imprudentes. Hay ocasiones que al juzgar a alguien severamente es pasarse, como decimos, de la raya. No, se pasó de la raya. ¿Quién eres tú o quién soy yo para juzgar? Para juzgar a nuestro prójimo, nuestro deber es aconsejarle. Amén o no amén. Ayudarle, pero no a juzgarle. Resulta triste y poco edificante el que nosotros como pastores o líderes o los que sirven en la iglesia hablemos de otras personas, ya sea vivas o que pasaron a mejor vida. Esta actitud no es aceptable delante de nuestro Dios. Si nosotros nos atrevemos a juzgar a otros, podemos esperar que también nosotros seremos juzgados juntamente con ellos. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos lo que traemos dentro del corazón. Cada uno de nosotros sabemos de cuál pata cojeamos.
Amén o no amén. Y muchas de las veces teniendo conocimiento de nuestra debilidad corporal y de nuestro pecado es muy escondido, a veces, hermano, nos adjudicamos fuero para juzgar a alguien que necesita que le des el brazo, alguien que necesitas y que entendamos lo que dijo el Señor. Es necesario que vayan de dos en dos para que el que se canse y ya no pueda, tú le des el brazo y lo levantes. Y así sucesivamente. Esas fueron las ordenanzas y las enseñanzas del Cordero de Dios, el hombre perfecto en la tierra, Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Amén o no amén. El Señor Jesús aquí, esto es duro lo que el Señor estaba hablando, hermano. Después de las bienaventuranzas, sermones tan preciosos, el Señor Jesús les habla a sus oyentes, hermano, con toda una verdad. ¿O no es verdad esto? Desde aquellos entonces ya existía. Hermanos, aquí el Señor Jesús, hermano, el Señor Jesús aquí hace un justo reproche a los que censuran a un hermano y a una hermana y que hacen un juicio o una crítica tan ligeramente por las faltas pequeñas del acusado, mientras que el acusador se permite cosas más graves, ya que tiene la vista muy fina para detectar una pequeña mota en el ojo ajeno, como el Señor Jesús se los dijo, pero no perciben la gran viga en el propio suyo. Son capaces los juzgadores de mirarnos una espinita en el párpado del ojo, pero son incapaces de ver la grande viga que traen dentro de su corazón. Yo para sacarme una espina necesito, ¿cómo se dice? Una lupa y verla dónde está. ¿Cierto o no? Tienen una vista tan fina, pero para ver, hermanos, los defectos del que está a tu lado, pero no vemos los grandes pecados escondidos en las tierras del corazón. Que Dios nos perdone, hermanos. Tremendo. ¿Usted cree que no estaban los rabinos de lejos ahí en el Sermón del Monte? Donde quiera los seguían de lejos, ¿verdad? Escuchando. Yo creo que hasta se codeaban ahí. El Señor, en su atributo de omnipresencia, Él todo lo sabe. Él sabía que estaban ahí, que estaban escondidos. El gran Maestro Jesús muestra el gran grado de diferencia que existe en las faltas. Es decir, algunos pecados son como pequeñas motas en comparación con otros, que son como vigas. Unos son como mosquitos, pero otros como camellos. Eso no quiere decir que haya pecados veniales o pequeños. El asunto aquí es, hermanos, si pecamos, pecamos contra Dios. Y nuestro Dios no es pequeño. Nuestro Dios lo mira todo. Y nuestro Dios es sumamente grande. ¿Se podrá esconder algo ante sus ojos? Al Dios, hermano, que nosotros servimos, Él lo sabe todo. Pero si hay pecados mayores que otros, como lo declara Juan 19:11. Cuando le dijo ahí, hermanos, Juan el Bautista, amén,
Perdón, cuando le dijo al Señor Jesús cuando está siendo juzgado por Pilatos, diciéndole: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Hermanos, ¿se fijan cómo Dios tiene el control de todo? Todo. Esta pandemia Dios la tiene controlada. La guerra que inició Dios la tiene controlada. Él sabe, dicen que la tercera guerra mundial, Dios sabe si va a acontecer o no. ¿Me estoy explicando? Cuando el Señor Jesús es interrogado ante Pilatos, le dice: si no te fue dada de arriba esa autoridad, por tanto, el que a ti me ha entregado, fíjense bien, mayor pecado tiene. El pecado de Pilatos fue muy grande por haber entregado al Maestro en la cruz. Es decir, el gran pecado fue que Pilatos, hermano, cedió a las exigencias políticas de las personas para quedar bien con ellos. Interés y política. Qué triste cuando los creyentes se unen a juzgar por un interés. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Cuando el que trabaja ahí, hermano, si quiere un puesto mayor, va y lo ponen mal con su jefe, con el directivo, para que lo bajen y lo corran. Yo he platicado con un hermano que me anda ayudando aquí, él es nuevo, y dice a él que le están metiendo cábula para que lo corran de su trabajo. ¿Es así el mundo? Sí, es así. Pero así es el mundo. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo místico de Cristo Jesús. Déselo al Señor. Bendito sea Dios. Eso muestra que nuestro propio pecados deberían de aparecer a nuestros ojos mayores que los de los demás, ya que nuestra conciencia nos indica las circunstancias agravantes de nuestros pecados, mientras que no podemos ver las circunstancias atenuantes que hay en los dos pecados ajenos. Al ser incapaces de penetrar en la conciencia ajena. Esto da de notar que muchos que llevan una viga en el ojo y no se paran para percatarse de ello y son culpables de grandes pecados y dominados por múltiples actitudes pecaminosas, pero se resisten a reconocerlos y tienden a justificarlos con sofisticadas excusas, como si no necesitasen o necesitásemos, incluyéndonos, de arrepentirnos y reformar nuestra vida moral y espiritual. Es cosa preocupante que las personas que no pueden mirar su propia viga y que están llenos de pronunciar juicios contra el hermano, es porque su conciencia está cauterizada, ya que su postura es juzgar y censurar a otros. Hermanos, ¿existen envidias en la iglesia? Sí. ¿Existen discordias en la iglesia? Sí. Y eso va para todas las congregaciones, hermanos.
¿Qué acaso no somos hijos de la luz? Los hijos de las tinieblas hacen esto, pero los de la luz debemos perdonar y unirnos cada día más hasta llegar a la perfección del varón perfecto, Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, hermanos. Irnos perfeccionando a cada día. Pero miren, la iglesia no ha entendido, hermanos. No ha entendido esto, por eso sigue juzgando. Muchos de nosotros van adelante de nosotros. Han madurado antes que nosotros. Han entendido bien la palabra del Señor. Pero no han entendido, hermanos, que debemos de enseñar a los que vienen atrás de nosotros en esa actitud correcta que el Señor les previno a sus oyentes. Eso es lo que la iglesia no ha entendido. Amén o no amén. Por eso existe todo esto, hermanos. La soberbia, hermanos, el juzgar y censurar a otros, es decir, la soberbia y la falta de caridad, son vigas que suelen ir juntas en los ojos de quienes pretenden ser piadosos y diligentes, hasta mansos y amables. Cuando censuran o juzgan a otros, pero son incapaces de mirar la gran viga que no les deja ver sus propios defectos. Hermano, esto yo no lo digo, esto lo está diciendo el Señor Jesús. Amén o no amén. Su palabra es dura, hermanos. Sus caminos difíciles, su camino difícil de caminar. ¿Por qué? Porque a él al pecado le dice pecado y al amor le llama amor. Cuando las personas son tan severas con las faltas de los demás, es porque dentro de ellos hay posturas mayores que las de sus propios hermanos. Yo no entiendo por qué entre mismos hermanos se pelean. ¿Por qué la madre y el hijo se pelean? Hermanos, es duro lo que voy a decir, pero ante las mismas familias cristianas, juzgando al hijo, juzgando al hermano, al tío. Cuando yo estaba haciendo este sermón, Señor, es que esto es algo tremendo, es algo terrible. O sea, ya el mundo ignora de la palabra, de la bendita claridad de la palabra de Dios. Pero nosotros no, amada iglesia. Nosotros sabemos las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y la gran interrogancia es: ¿por qué el pueblo de Dios aún se mueve de esta manera? ¿Cree que el Señor viene por nosotros? O sea, a lo mejor nos quedamos todos. Sí me estoy explicando. Pero mi fe, tu fe dice que el Señor viene y que Él tiene misericordia. Y que ante el Padre Celestial tenemos a un juez justo que nos perdona. Aleluya. Hermanos, yo le digo al Señor: Señor, es que palabra dura. Yo no entiendo por qué los pastores no predican lo que el Señor predicaba. De un sermón, hermano, de lindo, hermano, de bendición, hermano. Yo pienso que hay 100 de exhortación o 1000 de exhortación. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios siempre se ha inclinado a hacer el mal y a hacer el mal. Desde la antigüedad. Y hoy la iglesia sigue igual. Entonces, si no nos predican esto, si yo no les predico esto, hermano, pues Dios va a traer a mi vida gran juicio. Y si tú no arreglas tu vida, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, Dios te va a pedir cuentas también a ti.
Amén o no amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, por su palabra. Ya voy a terminar. Mire, hay muchos que hablan de reformar el propio mundo o cualquier institución o a veces hasta las mismas iglesias del Señor, sin cuidarse de reformarse primeramente a sí mismos. El paso primero que debemos hacer cada uno de nosotros es considerar primeramente nuestros propios defectos para poder corregir a nuestros hermanos. De lo contrario, será imposible poder ejercitar la exhortación a los que vienen atrás de nosotros, jóvenes inexpertos. Ya que si no reconocemos nuestros propios errores, jamás llegaremos a la madurez que debe tener un verdadero creyente de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estimularnos a nosotros mismos, corregir nuestros propios fallos y humillarnos ante la presencia de nuestro Dios, ya que al hacerlo el beneficio espiritual será doble, ya que será provechoso para nuestro hermano y para nosotros mismos. Una buena norma para los que reprenden a otros es el método correcto, y es sacar primero. Este es el método correcto para poder exhortar a alguien. Sacar primero la viga de nuestro propio ojo, como lo dice el verso 5. Debemos y tenemos que hacer un análisis de los defectos dentro de nosotros que se los cometimos a alguien. Doblar nuestras rodillas y pedirle perdón al Señor, y que nos dé sabiduría para poder llamarle la atención al que cometió un pequeño error. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el método escritural. Tan lejos está nuestro pecado de ser una excusa, o nuestros pecados de ser una excusa para no reprender a otros, que el hecho de que nos descalifique para tal servicio, esto añade gravedad al tal pecado. Hermanos, si no reconocemos nuestro propio pecado, nosotros, hermano, seremos un día enjuiciados severamente delante de nuestro Dios, queriendo reprender al que flaquea de la misma pata que tú estás flaqueando. ¿Cierto o no? ¿Tenía el derecho de decirlo esto el Señor Jesús a sus oyentes? Sí. Sí. Oiga, nos metemos en asuntos tremendos cuando, hermano, aquí está en la palabra, se nos da el ejemplo para que no lo hagamos. Se nos dan las reglas para no caer en él, y sin embargo caemos. Yo no puedo concebir a uno que opera, a un cirujano. Yo no puedo concebir, hermano. Dicen que los robots tienen más precisión para hacer un corte perfecto en el humano que los propios cirujanos. ¿Sí es cierto o no? Y se usan los robots. Yo no puedo decir, se me pasó el bisturí, le corté ¿cómo se llama? La vena aorta y se me murió el paciente. De esa magnitud son los que juzgan. Hermanos, Dios nos ayude.
Si no reconocemos, hermano, nuestros propios pecados, esto agrava más, hermano, nuestra condición como juzgadores. Es decir, las ofensas nunca deben servir, hermanos, de defensa para nadie, sino que el que reprende ha de tratar de reformarse a sí mismo, a fin de estar así capacitado para reprender a su hermano y ayudarle a reformarse. Quien acusa de estar libre de toda acusación para no ser enjuiciado también, y el que está libre de pecado, dijo el Señor Jesús, que arroje la primera piedra. No todos los hermanos están en la debida disposición para ser reprendidos, ya que dice el versículo, esto es lo más duro, hermanos: no deis lo santo a los perros, verso 6. Cuando alguien es reprendido por algo y se endereza, es una grande bendición. Pero al contumaz y perverso que solo juzga con las cosas de Dios, Señor Jesús dijo, no le demos las perlas a las cosas, hermanos, santas. Hay personas que se dicen ser santas, pero hermanos, les hablas, les dices, los exhortas y no quieren. Enderécese, hermano. Creyentes que llegan crudos a tocar música, que llegan a la iglesia con un olor desagradable. A eso se refiere, no les dé las perlas a los cerdos. ¿Quién lo dijo? Yo, Señor Jesús. Porque Él sabe que nunca se van a reformar, que quieren estar aquí, que quieren vivir, les gustan las bendiciones de Dios, les gusta los cantos, les gusta, pero nunca se quieren sujetar a la palabra de Dios. Qué duro, hermanos. No, que Dios nos ayude, amada iglesia, en verdad. A veces nos sentimos tan perfectos que creemos que ya vamos con toy zapatos al cielo. No es así. Hermanos, cuando el Señor dijo esto quiere decir que nuestro celo contra el pecado ha de estar guiado por la discreción. Y no es conveniente ir por todas partes dando instrucciones, consejos y reprensiones, mucho menos ánimos y consuelos a gente endurecida y mal dispuesta a recibir buenas palabras que corrigen su vida cristiana. No, hermanos, la palabra de Dios es santa y bendita. Si ya le has dicho a aquel, hermano, arrepiéntase. Nah, soy más bendecido desde que dejé de ir a ese lugar, ahora tengo más. No le dé las perlas a esas personas. Las está menospreciando, las está llevando al cieno, al excremento de los cerdos. La palabra de Dios, hermanos, si la quiere aquel, la acepta. Y el que no la quiere, ya no se la dé. No desperdicie 20, 30 minutos porque no quiere nada del Señor. Que Dios tenga misericordia de ellos. Un buen consejo y un manso reproche son cosas santas, más valiosas que una buena perla.
ya que el buen consejo y el buen reproche están ordenados por Dios y son de gran precio. A veces se pagan muy caros, como le pasó a Juan el Bautista con Herodes Antipas. Al decirle sus verdades, y en vez de arrepentirse de sus graves faltas y pecados, prefirió cortarle la cabeza al Bautista. ¿Para qué lo mataba? Que le cortara la lengua para que se callara. ¿Cierto o no? Pero ¿sabe qué? No quiso aceptar las perlas preciosas de la salvación, aquel rey. ¿Qué remedio puede haber para quienes, en lugar de agradecer la medicina, se revuelven contra el médico que intenta herir al cirujano con el mismo bisturí con que desea extirparle el tumor maligno? Como si me está operando para darme años de vida más, y seré capaz de voltearme y quitarle el bisturí al cirujano y herirlo con ese mismo. Esa es la actitud que tienen los que juzgan. Dicen amar, pero a la misma vez hieren. Hermanos, qué duro mensaje daba el Señor Jesús a sus oyentes. Qué difíciles mensajes, pero era todo para el propio bien de sus vidas espirituales. Ese es el propósito primordial. ¿Seremos capaces de salir de este lugar y tener la misma actitud? ¿Seremos capaces de no comprender la bendita palabra de Dios? Tenemos que dar pasos de obediencia. Hermano, te amo en el amor de Cristo. Perdóname si he hecho un mal juicio de tu persona. Perdóname. ¿Amén o no amén? Concluyamos de esta manera. El que quiera juzgar a alguien por sus faltas es importante, primero es analizarnos a nosotros mismos. Ya que al querer corregir a unos de nuestros hermanos, tenemos que pensar en la falta cometida para poder encontrar en nosotros primeramente las nuestras y pedirle a Dios por ellas para que las perdone, para así poder pedir por nuestros hermanos y que el Señor les perdone también. La invitación es esta: el juzgar a los demás es una falta que el Señor marcó y que es mejor perdonar que juzgar, considerando que también nosotros hemos incurrido en algunas como ellos. El juzgar es de la carne, el perdonar es un fruto del Espíritu Santo. Y ese trae bendición espiritual a la vida de ambos. Les invito a no juzgar, pero sí a perdonar los unos a los otros. Si tú perdonas, hay bendición para ti, y esa bendición tuya la impartes a tu hermano. ¿No les gusta eso? Es algo bien precioso. ¿Podemos? Sí. Cristo nos enseñó en la cruz. ¿Se acuerdan?
Jesús, pues no que eres el Hijo de Dios, bájate a ti mismo y bájanos a nosotros también. Y le contesta al otro: hey, necio, guarda silencio. Jesús no le preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Señor. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Doble bendición, la del maestro y la del malhechor que se arrepintió. El primero que fue al cielo en el sacrificio del Señor Jesús. ¿Quiere ponerse de pie? Que Dios nos ayude, que Dios te fortalezca. Cierra tus ojos.